En este espacio de opinión de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, queremos ofrecerles un momento de reflexión con respecto al derecho a la protesta en nuestro país, pero también los deberes. Hay algo evidente, y es que en países democráticos la protesta es un derecho, pero también es el derecho que tienen otros ciudadanos de no protestar. ¿Acaso sentimos que nuestros gobiernos efectivamente cumplen sus planes de desarrollo, sus planes de gobierno, que legislan para el pueblo o para intereses particulares? ¿Cómo acercarnos a momentos fundamentales a través de los cuales podamos sentir que como ciudadano efectivamente me veo representado en el gobernante de turno? ¿Qué me incomoda? ¿En qué no me siento bien? La protesta será la única salida, será el tema que nos ocupe en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, pero que sea a través de la siguiente nota en la que contextualicemos la importancia de la protesta social, pero también sus alcances y miradas para países democráticos como los nuestros. Dentro del contexto del programa que estamos analizando en la sección de hoy, sobre todo en los temas de protesta social en Colombia, hay que decir dos cosas para clarificar. Una, la protesta no está criminalizada en el país, es un acto que está constitucionalmente validado y es un acto libre que pueden hacer las personas que están en contra de las políticas del Estado. Y por lo tanto, como protesta, como hecho social, como acto en el cual usted discrepa del gobierno, lo puede hacer perfectamente. Ahora bien, lo que está regulado dentro de las protestas es precisamente el modo de hacer esta protesta, que es lo que de alguna manera en el tiempo, tanto en Colombia como en cualquier lugar del mundo, se regula para que esos actos no generen un tipo de vandalismo o algún daño a un bien público o a un bien privado. Teniendo en cuenta eso, dentro del contexto del país, obviamente las personas pueden protestar y estar en contra en este gobierno o en cualquier otro que ustedes se presenten, digamos, en los últimos 50 años de la nación. Eso ha implicado que, por lo tanto, la situación política del país y de lo que tiene usted como actor político, como ciudadano, refleja en su discrepancia frente al Estado. Lo puede hacer a través de escritos, lo puede hacer a través de movilizaciones, lo puede hacer a través del celular, lo puede hacer a través de las redes sociales, y son formas en las cuales usted protesta contemporáneamente contra los gobiernos y sus políticas. Dado esto y sabiendo que esto no es un acto criminal en principio, por supuesto, sino que es un derecho constitucional que tiene el ciudadano, debemos aclarar entonces que en el contexto del país se han venido dando en los últimos 2 años aproximadamente una serie de protestas que no son nuevas, porque si ustedes se dan cuenta, en el país se ha protestado por el indicador de inversión en educación, por el indicador de inversión en ciencia y tecnología, por el indicador de personas con doctorado, por el indicador de personas con maestría, de acceso a educación primaria y secundaria, de acceso a recursos básicos, a la salud. En fin, son fenómenos por los cuales el ciudadano tiene la posibilidad de responder al gobierno de alguna manera efectivamente diciendo que no está de acuerdo. En ese sentido, no son nuevas las protestas en el país, pero tenemos asuntos recurrentes a los cuales ya el gobierno tiene que tomar cartas independientemente de que sea este gobierno, porque el indicador de insatisfacción social cada vez es más alto. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el indicador del desempleo, si bien ha tendido a la baja, también tiene momentos en los que se incrementa. Si bien se habla de incentivo a la economía, no hay que desincentivar a las personas que están tratando de ganar un salario. Si se está hablando de incentivar la educación, pues por supuesto necesitamos aumentar los recursos en educación. En general, hay temas sociales que son muy sensibles por los cuales las personas están protestando de manera, acertada, sobre todo en lo que pasa en el país. Pero yo creo que los mecanismos a los cuales tiene que recurrir la población deben ser los más institucionalizados en este caso. Es evidente que el derecho a la protesta es un asunto fundamental en los países democráticos. Es evidente que a través de la protesta podemos decir que ciertas propuestas gubernamentales no son del total agrado
o que quizá requerimos cambios. Y entonces ahí es cuando constitucionalmente decimos, claro, tenemos derecho a la protesta, pero da la impresión que las protestas sociales se han salido a veces de su sentido originario. La protesta social y su impacto en los medios y sobre todo en lo que significa el normal desarrollo de nuestro país, el tema que nos ocupa en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Y para ello queremos debatir en este espacio sobre un tema tan importante como este con Carolina Horta, docente de Ciencias Políticas de nuestra universidad, y nos acompaña igualmente Daniel Alzate, politólogo con énfasis en comunicación política de la Universidad de AFID. Bienvenidos. Carolina, ¿por qué no empezamos un poco como contigo abriendo el siguiente escenario? Escuchábamos al profesor Olmer haciéndonos como un panorama de lo que significan las protestas, cómo se han venido dando. Es obvio su importancia. De hecho, grandes cambios se han dado en el mundo gracias a que es capaz el pueblo de levantarse y decir no estoy de acuerdo. Pero a veces da la impresión que las protestas van tomando como otras direcciones y entonces ambientes violentos, impacto en la economía, en el imaginario de quien protesta, listo, como lo que significa el ciudadano que se siente no conforme con determinadas cosas, ¿dónde le lleva? Es decir, ¿en qué punto de quiebre hay para que pase de la protesta legal al acto violento desde su punto de vista? Bueno, como partíamos en la nota que estábamos viendo con el profesor Olmer, el derecho a la protesta es fundamental. Además, porque gracias a él se protegen las libertades, gracias a él se garantiza la democracia. Entonces es un recurso que tiene el ciudadano cuando hay una crisis de la representación en la democracia, cuando los representantes no logran defender todas las garantías que están en una constitución, tiene que aparecer esa democracia directa, el pueblo protesta y dice yo soy aquí el constituyente primario. Eso ahí es fundamental, que lo entendamos, que lo reconozcamos. Y la violencia históricamente ha caminado o ha utilizado esa oportunidad para infiltrarse en la multitud. Allí donde está la multitud con estas consignas aparecen los violentos, aparecen sobre todo vestigios de esos conflictos armados que hemos tenido en nuestro país, y es ahí donde ya no sabemos cómo proteger incluso a quien protesta. Es la gran amenaza. Y esa gran amenaza, por llamarlo de alguna manera, Daniel, uno ve que cada vez más está siendo permeada a través de el manejo de los medios de comunicación, pero sobre todo de las redes sociales. Entonces nos damos cuenta que efectivamente un adecuado uso de las redes, una adecuada información a través de las redes pueden llevar a que en un momento determinado podamos estar ante noticias falsas en ocasión de la protesta o noticias verdaderas. ¿Cómo invitar efectivamente desde la academia a que nos formemos y seamos responsables en ese uso permanente de las redes que en un momento determinado pueden llevar a que una protesta que se está dando en vivo sea comunicada de manera coherente y no sea simplemente como refritos del pasado y tantas otras vainas que en alguna ocasión pueden llevar a actos de mayor violencia, por ejemplo? Ahí es importante decir que el miedo y la desinformación propician, digamos, una política perversa, y esa política perversa es el odio. Por lo tanto, creo que en la pregunta ahí la academia tiene un papel importante. Hay una teoría que se llama la teoría de la cascada, y es como diferentes actores que participan de la opinión pública pueden, digamos, filtrar, inclusive tienen la responsabilidad de ser garantes, digamos, o guardianes de la democracia, en estos casos medios de comunicación, la academia, y permiten que con unos estándares democráticos sin censura puedan decir la veracidad de la información que gira, digamos, que está permanentemente en las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales, digamos, que han permitido
que los límites de tiempo y espacio ya no sean condicionantes a la hora de que se desarrolle estos tipos de temas dentro de la agenda pública en las redes sociales. ¿A qué me refiero con eso? A que hoy podemos ver, si sacamos nuestro celular y vemos un video de lo que pasó hace un año, en ciertas partes que no tienen un contexto le podrían dar una vigencia actual. Entonces, mire, eso está pasando en Cali o eso está pasando en Medellín. Y eso lo que genera es que las personas movilicemos nuestras emociones y esas emociones también podríamos hacerlo, como dice Mauricio García Villegas, en el país de las emociones tristes, esas emociones tristes, y la indignación que nos genera eso comience a tener unos juicios de valor respecto a eso que decimos que está pasando, pero que en realidad no estaba pasando en su momento, o que ya perdió vigencia, o que ya se tramitó, o que el sistema político ya le dio unas respuestas a esas demandas de apoyos. Entonces es muy importante la academia como un garante de la democracia, como un garante, digamos, importante en los datos que tienen estas opiniones, porque yo creo que es un movilizador de opiniones en las redes sociales, y en los medios de comunicación también cómo los filtran, cómo pueden garantizarle a las personas que estamos consumiendo algo que tiene validez, que tiene, digamos, que está controlado, pero no controlado nuevamente con censura, sino controlado con los estándares de realidad, de vigencia. Ahora, eso es un deber ser, porque en el ser es que hoy todos tenemos acceso a un dispositivo móvil donde fluyen todos los días un montón de información a la cual nosotros no podríamos saber si es verdadera o cierta. Y yo creo que ahí hay un peligro que hasta hoy no hemos sabido tramitar en esta sociedad, y es cómo nosotros, como actores académicos, políticos, damos, digamos, un rigor frente a eso. O sea, por ejemplo, hoy en Colombia no está fuertemente, digamos, o penalizado, o hay una normativa que permita decir que la persona que publica algo que no tiene validez, que es una fake news, tendrá cierta consecuencia jurídica. No es muy claro, digamos, en el ordenamiento jurídico al respecto. Yo trabajo en el Congreso de la República y, pues, digamos que deberían ser los primeros garantes de la democracia, y allí cada uno de nosotros ve que día a día hay representantes, senadores que hacen que estas redes tramiten, digamos, elementos que no tienen validez. Entonces es preguntarnos eso, el deber ser y el ser, pero creo que con esta, digamos, primeros pincelazos que estamos dando es la capacidad que nosotros tenemos en filtrar esa información, la responsabilidad que tenemos máxima en un país donde pocas personas tienen acceso a la educación superior. Nosotros que tuvimos acceso a la educación superior, cómo tramitamos y compartimos esa información. ¿Será acaso que en un momento determinado tendremos que acostumbrarnos a vivir en países de protesta? ¿Será acaso que siempre tendremos que poner en tela de juicio la información que se nos transmite en su objetividad y veracidad por parte de los medios, o la que incluso replicamos a través de las redes sociales? Es un asunto de responsabilidad de Estado, de responsabilidad individual. ¿Qué decir al respecto? Escuchemos la siguiente reflexión de la mano del profesor Ramón Arturo Maya, de la Escuela de Ciencias Sociales, quien nos compartirá cómo efectivamente estas manifestaciones tienen una importancia, pero sobre todo un impacto a nivel local y regional. La nota que les ofrecemos a continuación. Infortunadamente, las manifestaciones sociales, las callejeras, no han tenido los resultados que buscaban en la inmensa mayoría. En síntesis, no han tumbado gobiernos, no han cambiado leyes, han sido escenarios, digamos, interesantes porque han aparecido movilizaciones muy fuertes. Recuerdo también los chalecos amarillos en Francia, y sin embargo las leyes por las cuales los chalecos amarillos en Francia salieron a las calles, que eran leyes que buscaban transformar el sistema pensional, se mantienen. O sea, no se consiguió nada. Podríamos decir, digamos, que está pasando una cosa muy grave en el mundo, y es que el sistema de poder expresado en términos políticos y en términos económicos es
monolítico, es decir, es imposible negociar con él. Las manifestaciones son un intento de negociación porque no hay otras vías, se sale a la calle, se manifiesta, se hacen pintadas, en algunos casos son muy agresivas, pero igual no hay transformaciones radicales. No es un buen momento para la democracia, no está transitando la democracia por un momento en el que los movimientos sociales logren transformar los estados en los que se están presentando. Sin embargo, creo que no se puede decir que hayan perdido, digamos, como vigencia o apoyo o que los consideremos inadecuados. Lo que pasa es que si hay un grado de impotencia que es diferente. Es decir, la gente se siente impotente, pero sigue entendiendo que salir a la calle es importante porque es la última opción que tiene. Ahora, lo más probable, si la situación sigue como está, es que terminemos mal en las relaciones poder-sociedad a nivel general en el planeta. Lo que quiero decir lo voy a plantear de otra manera. Siento que en el mundo hay una disposición de poder político y económico que no quiere transigir y está contaminando el planeta, está mal pagando, está haciendo que la gente no tenga oportunidades adecuadas, que los jóvenes no tengan futuro. Hoy la gente está presionando una transformación, los oídos están sordos, no hay deseo de transformación. Si las cosas siguen, como se van a seguir sintiendo ahogadas las sociedades porque no tienen oportunidades, entonces esto puede terminar en asuntos que ni nos imaginemos en este momento. Y lo quiero pues como fundamentar con esta tesis. Por ejemplo, la salida a la Plaza Tahrir en Egipto. Nunca los egipcios poderosos, gobiernos militares y los grandes conglomerados económicos sintieron que iban a través de las redes a reunir fuerza suficiente en la sociedad para poblar una inmensa plaza y tumbar un gobierno. O sea, no demos por descontado la capacidad creativa, la capacidad de angustia que una sociedad tenga y que termine manifestado en cosas que no son viables. El problema es que los poderes dicen mucho, todos ellos, pero hacen muy poco y creo que socialmente hay que tomar nota de lo que está pasando en la calle para que no involucione a cosas que no sean buenas para la sociedad y para el destino del mundo. La protesta social, su legalidad, su importancia, pero también su manejo desde los medios de comunicación, el tema que nos viene ocupando en Rojo y Negro. Carolina, cuando la protesta social, uno ya escucha como hay tantos términos añadidos a la protesta social que el ciudadano de pie no sabe si sentirse tranquilo, seguro, confuso, y entonces fruto de la protesta social aparecen términos como primera línea, segunda línea, X personas de primera línea se toman una catedral en Bogotá, X personas de primera línea entran a ciertas manifestaciones con actos de determinada índole. Entonces ese tipo de expresiones es como un nuevo lenguaje al cual nos debemos acostumbrar políticamente, ¿o qué decir sobre eso? Yo pienso que no es bueno acostumbrarnos políticamente a absolutamente nada, ¿cierto? De banalizar el asunto de la protesta como cualquier otro derecho puede ser una tragedia para la democracia. Es importante reconocer a quien protesta, pero también a quien no quiere protestar, a quien no quiere asociarse o a quien no quiere estar en la huelga. Ese reconocimiento del otro y no su estigmatización, porque creo que también es muy peligroso decir que quien protesta es un vándalo, ¿cierto? Claro. O esas etiquetas como de los estudiantes que algunos dicen, nosotros somos los de bien, ustedes son los vagos. No está bien, porque está generando una división, una polarización social que nos va a llevar a que las decisiones se tomen en las urnas y que generen esos radicalismos que nos va a llevar incluso a confrontaciones más fuerte, ¿cierto? Nosotros hemos tenido experiencias en guerrillas desde el mismo momento que nacen nuestros ejércitos, y este momento es el momento para nosotros poder hacer una sociedad madura para resolver nuestros conflictos y la disidencia. Yo pienso que cuáles son los espacios de participación que tienen hoy los jóvenes y nuestras políticas, de qué manera están garantizando los derechos que están en la Constitución, ¿cierto? Y que además están bajo un sistema internacional de derechos humanos. Entonces lo que vemos en la calle es una expresión, pero
pero es una expresión de la inconformidad, de ver que existe una carta constitucional que es de papel, que existe un acuerdo de paz que se está volviendo trizas o que ya se hizo trizas, y de qué manera nosotros resolvemos nuestras disputas, nuestros conflictos sociales en términos de hacer un ejercicio a nuestros derechos civiles y políticos. Yo pienso que eso es lo que están diciendo muchos de nuestros jóvenes en las calles, ¿cierto? Y muchos de nuestros trabajadores que históricamente han estado en huelga diciendo yo no soy el enemigo interno de esta nación, porque entonces está el lado constitucional, pero por el otro lado hay políticas neoliberales que van en detrimento de lo que se promete en una constitución. Entonces la gran pregunta es, ¿de qué democracia estamos hablando nosotros? ¿Será acaso cuando escuchamos a Carolina Daniel que hay que prestarle más atención al joven que protesta? Es decir, que es una fuerza que quizás las democracias no le han prestado toda la atención, no le han puesto todo el cuidado, porque cuando vemos niveles de desempleo, niveles de desescolarización, siempre la franja juvenil aparece en primeros planos. ¿Será acaso un llamado de atención que se está haciendo? Y entonces allí, en términos como de derechos, en términos constitucionales, ¿qué llamado se le puede hacer como a los gobiernos de turno para que efectivamente estos jóvenes no pasen de promesas de gobiernos de turno, sino a realidades donde realmente ellos puedan optimizar y sobre todo se les pueda valorar todo ese potencial que tienen, esas capacidades creativas en bien común y no en actos que de pronto en un momento determinado, por lo que usted decía en el primer segmento, llevados por las emociones o por los odios o por las radicalizaciones que a veces la vida le va poniendo a uno, terminen en actos que no son? La política tiene como fin último resolver los problemas, digamos, más cercanos al ciudadano. Nosotros para eso, digamos, en un contrato social elegimos unos gobernantes que administren, digamos, una convivencia y que permita que seamos, digamos, sujetos de derechos y nos garanticen unos mínimos que nos permitan convivir como sociedad. Ahí está, digamos, en lo importante, es que no se están tramitando los problemas que día a día estamos viendo que somos, inclusive los jóvenes, los más afectados. ¿Por qué digo somos los más afectados? Porque hoy una sociedad en la cual el 60% de los jóvenes ingresan a la educación superior, eso tiene mucho que decir. Dice que esto no es un derecho de todos, sino un privilegio de unos pocos. Es ahí donde nosotros hacemos, digamos, un llamado a través de un rompimiento al status quo, a las normalidades, para que ese derecho sea garantizado para todos. Porque pues el lugar donde uno proviene no determina si yo puedo o no puedo estudiar, o porque tengo que garantizar económicamente unas necesidades para una familia, o porque simplemente no tengo los recursos que me permitan ingresar al sistema educativo. Entonces siento que ahí, cuando vemos límites para esa garantía de derechos, es cuando no solo los jóvenes, sino la sociedad en general comienza a tramitar estas demandas al sistema político por diferentes mecanismos. Ahorita hablábamos de las redes sociales, es uno de los mecanismos que permiten visibilizar, poner en la agenda pública esas demandas que yo tengo. Pero la calle también, digamos, es una plataforma democrática que permite elevar estas demandas. En la calle somos iguales. En la calle podemos convivir como iguales, estratificados, color de piel, identidad política, nuestras expresiones y formas de vivir religiosamente, de habitar la tierra. Todo, digamos, hay diferencias, pero la calle nos hace iguales. Entonces es allí el espacio donde con esas diferencias nos unimos con un fin último, y el fin último es que el sistema político que históricamente ha vulnerado unos derechos, los garantice. Y bien decía la profesora ahorita, el pueblo como, digamos, constituyente primario, o sea, nosotros, digamos, en la realidad somos, por así decirlo, los jefes de unas personas que ponemos a administrar, y cuando estas personas no están administrando bien, lo primero que hacen nuestros jefes es hacer un llamado de atención. Eso es lo que hacemos nosotros, hacer un llamado de atención para que se garanticen unos derechos, porque somos un Estado social de derecho.
Y nosotros en Colombia, históricamente, digamos que los puntos centrales se han desarrollado por violencia. Desde la colonización hemos tenido violencia, por ejemplo, cuando se crean las extintas FARC, desmovilizadas FARC, hemos tenido violencia en diferentes sectores, inclusive la política ha sido un actor de violencia, precisamente porque no hemos sabido tramitar esas demandas que hace la ciudadanía al sistema político. Y eso es lo que tenemos que entender desde el sistema político. O sea, la gente no sale a la calle porque esté, como bien dicen, sin nada que hacer, porque no tenemos cómo tramitar las cosas, porque estamos muy desocupados. Salimos por una garantía de derechos. En ese orden de ideas, uno diría estamos ante un panorama que, lo estamos diciendo en este espacio de opinión, es un llamado a la calma, es un llamado a la democracia, es un llamado al respeto de las diferencias, pero sobre todo es una oportunidad para sentir que ante temas como estos, desafíos son los que tenemos, ¿verdad? Precisamente desde las políticas de estados, qué desafíos o retos se le pueden plantear a nuestros países democráticos para que efectivamente el derecho a la protesta cada vez más no solo sea respetado, sino cómo pueda responder a las iniciativas donde se tengan derechos y deberes del ciudadano que en un momento determinado no quiere apostarle a una manifestación, no quiere apostarle a una protesta, pero tampoco desea que su bien o que su servicio sea destruido. ¿Cómo propiciar a nivel de retos esos espacios, Carolina, desde su punto de vista? Las políticas públicas tienen un problema o un reto hoy y es lograr hacer evaluación basada en derechos humanos, la evaluación de sus indicadores basado en los derechos humanos. No es solamente hablar de cobertura educativa, ¿cierto?, sino de qué forma nosotros podemos ver que existe una educación de calidad, que está preparando a esas subjetividades políticas para poder tomar mejores decisiones en términos de la representación democrática, de qué manera tenemos garantizada la libertad de prensa, ¿cierto?, cuando vemos que comparando los países en el mundo no hay libertad de prensa, no hay libertad de opinión. Entonces, ¿de qué forma esos sujetos de derechos y esos sujetos de obligaciones entran en una comunicación y puede prevalecer, ¿cierto?, armoniosamente los derechos a la seguridad ciudadana, pero también el derecho a la legítima protesta? Y de esa manera nosotros poder generar políticas que fortalezcan el Estado. Porque entonces cuando hablamos hoy de universidad gratuita y uno se pregunta, ¿y cómo va a ser eso sostenible en el tiempo? O si es una medida populista que está instrumentalizando la protesta por el carisma de un actor, ¿cierto?, que puede estar financiado por los que siempre han financiado la política tradicional. Entonces, ¿de qué forma nosotros fortalecemos el Estado? Porque la protesta es casi que endémica, nos está mostrando que existe un Estado muy débil y que la información no se está suministrando de la manera que es, y de esa forma pues no podemos garantizar los múltiples derechos constitucionales en las democracias, y pues en nuestro caso colombiano, más terrible cuando hemos tenido que padecer un conflicto de más de 50 años. Eso nos lleva, utiliza Carolina, Daniel, un término muy importante que es de su total experticia, y es el término de la información, ¿cierto?, del manejo adecuado de la información. Una información manejable, manipulable en manos quizás de entes extranjeros. Muchas veces nuestras grandes cadenas noticiosas no son nuestras o no son de nuestra región, o seguramente si lo son, no viven en nuestro país. Entonces eso nos lleva a que nos preguntemos, ¿estamos en buenas manos en términos informativos? ¿Ven? Planteaba usted ahora acerca de un país como el nuestro, que incluso muchas veces nos damos cuenta no le pone topes a filtros de determinadas participaciones en foros virtuales, de no agresión, como sí lo tienen muchos otros. ¿Piensa usted que en corto plazo vamos hacia allá, o todavía vamos a seguir como navegando, moviéndonos en unos vaivenes democráticos donde la protesta terminará siendo la única manera
de ser escuchados. ¿Qué decir en términos de retos brevemente sobre eso, Dani? Yo creo que es difícil regular, inclusive formal e informalmente, el tráfico de la información, Claro. porque puede ser producida en cualquier lugar, en cualquier momento y por cualquier persona. Y la validez muchas veces está condicionada por muchos actores, aspectos que inclusive lo nombras ahorita, intereses, capacidad económica para darle mayor visibilidad a esa información, también cálculos político-electorales y más pues, en este tiempo. Y hay una autora que dice que ya no somos homo sapiens, somos homo sentimentalis. Y eso es lo que ha entendido, por ejemplo, los medios de comunicación. Y es que ya no mueven razones, sino que generan, despiertan emociones. Y cuando despiertan emociones, retomo lo que decía ahorita, esas emociones muchas veces que son tristes, que están constituidas por ciertas indignaciones presentes, barriales, de como sociedad, que día a día tienen una expresión en el territorio de problemáticas, pues la gente comienza a generar información que confluye y se convierte, digamos, como una bola de nieve que comienza a ser expandida por cualquier medio de esas nuevas tecnologías de la información y a los estados les queda mucho más difícil hacer un control respecto a esto. El llamado no es a controlar la información que se produce, el llamado es que los actores que tienen una responsabilidad en, digamos, validar o falsear una información lo hagan más frecuente. Estoy hablando de la academia nuevamente, estoy hablando de nosotros como actores políticos, inclusive la gente que se moviliza en las calles tiene una responsabilidad de darle validez o falsear la información que se produce en las redes sociales, de las marchas, de las discusiones que se dan. ¿Por qué? Porque cuando hay una información falsa que se genera después de una marcha, por ejemplo, eso permite darle mayor legitimidad o que la gente rechace ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque mire, están incendiando este lugar o están haciendo esto que no debería hacerlo y digamos que es un tema que pasó en otra parte. Entonces es allí donde la responsabilidad no solo es de la academia, sino de cada uno de nosotros como actores políticos en construcción de una sociedad democrática. Ha dicho usted una expresión muy importante que nos sirve para el cierre. Actores políticos somos todos, ¿verdad? Primero políticos, antes que incluso éticos, ¿verdad? Ya lo decían los griegos. Es la oportunidad de sentir que somos responsables los unos de los otros, que es el momento clave en sociedades democráticas de reclamar nuestros derechos, de que nuestra voz se escuche. Si de alguna manera fuimos los electores primarios, también somos los responsables de que los gobiernos de turno puedan responder a sus propuestas. ¿Qué tanto participamos como ciudadanos? ¿Qué tantos conocemos los planes de gobierno, los planes de desarrollo? ¿O qué tan bien informados estamos como ciudadanos? ¿Qué tan permeables somos emocionalmente hablando a ciertos llamados o qué tanta capacidad de decisión tenemos para sentir que el ciudadano es el que logra que nuestros países puedan impulsarse, porque en el fondo ¿qué es un gobernante sino un ciudadano con una responsabilidad de servicio? El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, la protesta social, su importancia, deberes y derechos y sobre todo su impacto mediático, incluso a través de los medios. A nuestros invitados, mil gracias. A Carolina de la escuela y sobre todo pues desde la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad, con toda esa mirada, y a Daniel Alzate como docente de la Universidad de AFID, porque desde la juventud, ustedes como profes jóvenes, le hablamos a un país y a una región que cada vez más requiere voces que legitimen aquello que proponemos, pero sobre todo capaces de crear y de generar opiniones lo más ciertas y éticas posibles.
y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares y a sus diferentes espacios a través de En Rojo y Negro. Los invitamos a que nos sigan y nos continúen viendo en todos nuestros canales digitales, las redes sociales y por supuesto que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.